Hoy, el día del regreso de la Juventus a los campos de entrenamiento, mientras los jugadores se saludaban, mientras todos comenzaban a prácticamente a coger aire de la nueva pretemporada, todos se hacían la misma pregunta: ¿dónde está Douglas Luiz? Y es que el jugador brasileño no se presentó a los entrenamientos y, según ha trascendido en las últimas horas, estaría ausente injustificadamente de este inicio de pretemporada con la Juventus. Porque mientras la dirección deportiva y el entrenador lo esperaban en este día para comenzar los entrenamientos y unirse al resto del grupo, el jugador ausente sin dar ninguna explicación, la Juventus está valorando qué medidas tomar. Seguramente habrá una multa para el jugador y probablemente será excluido del grupo cuando regresará de sus vacaciones en Brasil. Todo está por ver. En cuestión de días se decidirá qué hacer con el jugador en caso de que efectivamente la ausencia sea injustificada. Y es que, a decir la verdad, la relación entre el jugador y el mundo Juventus nunca llegó a estar del todo bien. Nunca llegaron a entrar en sintonía total. Ya desde el verano pasado, cuando llegó, Thiago Motta, el entonces entrenador, lo había ya desaprobado en las primeras de cambio debido a la suficiencia con la que se había presentado. Según trascendieron informaciones, el entrenador lo notó demasiado arrogante, demasiado suficiente, como si se sintiera la estrella del equipo, el crack que acababa de llegar a la Juventus, tipo Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldinho. No sé, es una actitud bastante extraña en un jugador que no había demostrado, o mejor dicho, no ha demostrado nada hasta el momento en el mundo del fútbol. Y es que el entonces entrenador Thiago Motta lo vio como un comportamiento inadecuado para un jugador que estaba llamado a ser la pieza fundamental del equipo, porque recordemos que el jugador fue fichado por petición expresa de Thiago Motta. Mientras tanto, el centrocampista ha hablado en diferentes ocasiones de poca conexión con el entrenador, de malos entendidos, de palabras extrañas, de diferentes situaciones que complicaron su adaptación al mundo Juventus. Ha probado a ponerse de nuevo en forma, a ponerse en pista de lanzamiento, pero con el nuevo entrenador las cosas han cambiado bien poco. Y es que con la nueva gestión de Igor Tudor, el jugador se ha quedado al margen del proyecto, se ha quedado también fuera de los planes para la próxima temporada. Y es que si se confirma esta ausencia injustificada, estaríamos hablando de una ruptura total en las relaciones entre jugador y club. Porque en las últimas semanas ya la Juve ha estado hablando de Douglas Luiz a muchos clubes, sobre todo en Premier League, donde el jugador tiene un gran cartel. Porque el año pasado se presentó en la Juventus, o sea, llegó a la Juventus después de haber tenido un año bastante bueno con el Aston Villa, donde marcó 10 goles y dio 10 asistencias. Naturalmente, el objetivo de la dirección deportiva de la Juventus es al menos ahorrarse el salario del jugador, y es por lo que están optando por una cesión con obligación de compra del jugador. Por ahora, el Everton sería el club que ha mostrado más interés en hacerse con los servicios del jugador, probablemente en calidad de cedido.
Y la Juve, que lo fichó a un precio total de 50 millones de euros el año pasado entre efectivo y variables, al momento es un peso muy grande para pensar en que después de la temporada en la que se ha devaluado el jugador, podrían venderlo sin perder dinero. Mientras tanto, el mercado de la Juventus se mueve según un principio bastante claro, y es que no existen intransferibles a priori, solo en raras excepciones de jugadores propiamente intransferibles, como es el caso de Yildiz y algún otro. Cada elemento puede resultar sacrificable siempre y cuando llegue una valoración justa. Y es que, basados en este principio, después de las voces de la posible nueva oportunidad de Alberto Costa, el lateral derecho de la Juventus, que gracias al buen mundial de club que había hecho, se pensaba que podía ser un jugador sobre el cual se pudiera construir también el nuevo proyecto, o sea, un jugador útil para el nuevo proyecto de Igor Tudor. Pero la dirección deportiva de la Juventus tenía otros planes y han preparado un acuerdo para dejar salir al jugador y así aprovechar el interés de algunos clubes importantes del fútbol portugués que tenían la intención de hacerlo regresar a su país después de una breve experiencia en la Serie A. Y es que es bastante llamativo estos movimientos de mercado, sobre todo este movimiento en particular que ha hecho la Juventus, porque la llegada de João Mário, el lateral derecho del Porto, en cambio de Alberto Costa, ya estamos hablando de 2 años de diferencia, porque Alberto Costa del 2003 y João Mário del 2000, estamos hablando de un 23 años contra 25 años, que sí, 2 años no es mucho, pero hablamos que aunque si la Juventus ha ganado también 3 millones de euros en este cambio, la pregunta es las características de João Mário. ¿Qué características han hecho posible este acuerdo para poder, sobre todo, renunciar a un jugador como Alberto Costa, que estaba en pleno crecimiento, para optar por un jugador como João Mário, de sí, más experiencia, pero con más dudas, quisiera decir? Pero bueno, João Mário se ha hecho con la titularidad en el Porto después de iniciar en el primer equipo en la temporada 2019-2020, y desde el 2021-2022, desde esa temporada, se convirtió prácticamente en titular fijo del equipo. Y sí, lo que más resalta de João Mário en comparación con Alberto Costa es su calidad en el ataque, porque inició en una posición bastante avanzada en el ataque como un extremo derecho, para luego retrasar su posición y convertirse en un lateral derecho en una defensa de 4. Pero lo que más llama la atención de este jugador, y que creo personalmente que sea uno de los principales motivos por el cual la Juventus ha decidido ficharlo, es que en la última temporada terminó jugando como extremo derecho en una formación 3-4-2-1. O sea que terminó en la misma posición que probablemente venga a jugar en la Juventus, y es prácticamente el mismo estilo de juego que pretende implantar Igor Tudor en la Juventus, por lo que João Mário le serviría como anillo al dedo. Porque en el contexto de la Juventus, esto es un discurso bastante crucial, un discurso muy importante, que se encuentra, al menos en el papel,
con todas las exigencias de Igor Tudor. Es que prácticamente pareciera una elección del entrenador, porque Joao Mario será el encargado de actuar por toda la banda derecha, sea obviamente en la posición de carrilero, pero con mucha libertad al ataque y con mucha responsabilidad en el apartado defensivo. Porque esta es una de sus características más llamativas, la habilidad y la eficacia de poder tener ese equilibrio entre el ataque, o sea, un carrilero que va con mucha potencia al ataque y también se aplica en manera espectacular defensivamente. Y en vistas de esta posible formación inicial de Igor Tudor, el 3-4-2-1, da mucho más sentido a la operación este detalle que probablemente el jugador portugués Joao Mario podría haber parecido demasiado ofensivo para lograr mantener el equilibrio en un 4-2-3-1, sobre todo aunque sí en el fútbol italiano, que no es tan ofensivo. Y es que ese 3-4-2-1 le da la posibilidad de tener a sus espaldas un jugador, digamos, en esa línea de 3, tener a alguien que le guarde las espaldas, le permitirá sobre todo liberarse de algunas tareas defensivas y permitiéndole aprovechar de la mejor manera esas dotes que lo hacen una amenaza constante para las defensas adversarias. Porque un jugador como Joao Mario, que tiene una gran resistencia, gran capacidad también para regatear y saltar la marca en el 1 contra 1, sobre todo en velocidad, y una calidad en los centros que le ha hecho realizar 7 asistencias en la última temporada, sumando todas las competiciones. Y es que su velocidad y resistencia lo convierten en un carrilero ideal para todo el lateral. Y sobre todo es muy útil cuando se trata de el contragolpe, de atacar verticalmente y con pocos pases. Estos aspectos se unen a una disciplina táctica que lo convierte en un jugador de equipo, que tiene una atención defensiva que se ha perfeccionado en los años, que lo ha ayudado a superar este llamado punto débil que lo caracterizaba en las primeras fases de su carrera. Otro aspecto en el cual seguramente se han fijado los directivos de la Juventus es en la vasta experiencia que acumula en cuanto a partidos internacionales, confrontándolo con Alberto Costa, y es que ha jugado 19 partidos en Champions League, 12 partidos en Europa League, y también esta reciente participación en el Mundial Hyperclub completan este currículum de experiencia ya contrastada cuando lo comparamos con Alberto Costa. Dicho esto, creo que personalmente es una buena operación esta que ha hecho la Juventus, porque no solo ha ganado 3 millones en el cambio, sino que ha obtenido un jugador de características diferentes a las del jugador que tenían, que era Alberto Costa. Un jugador que estas características diferentes lo pueden ayudar a contribuir de la mejor manera posible al crecimiento táctico y competitivo del equipo. Y dicho esto, probablemente también ha sido una petición específica del entrenador Igor Tudor, y en este punto se alzan las manos y no hay nada que decir, porque el entrenador es el que manda y lo que dice el entrenador es lo que hay que hacer.
Al menos yo lo pienso así. Bien, lo dejo aquí. Los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios. Les recuerdo, como siempre, suscríbanse al canal, caballero, que ya estamos en 50 y queremos terminar el año en 100. Vamos, nos vemos en próximos videos.